Muchísimas gracias por estar aquí. Reitero mi agradecimiento a los héroes y a esa red maravillosa hispanista que han creado y que hace posible eventos como este, en el que nos encontramos en pasillos y hablamos cosas maravillosas, se nos ocurren proyectos, se nos ocurren cosas nuevas. Es realmente muy exaltante venir a un evento como este. Bueno, antes que nada quería decirles que ustedes habrán palpado en ocasión y con cierto sentimiento de frustración que a veces el tema de la hispanidad pareciera agotarse en soflamas, en discursos ditirámbicos, en cuestiones absolutamente inviables. Y es lamentable, porque así como yo les decía esta mañana que los hispanos no necesitamos una leyenda rosa, sino sencillamente conocernos, también lo único que necesitamos es conocernos para salir del marasmo en el que nos hayamos sumidos, ¿no? Vamos a ver, y claro, ¿qué es lo que yo trato de plantear en el libro cuya portada ven allí, que ven también en las mesas allá? Básicamente que sobre bases factibles, sobre bases realistas, sobre hechos que se pueden tocar, decir, no una carta al niño Jesús, que llamamos nosotros en Venezuela al equivalente a la carta a los Reyes Magos. Mucha gente dice, es que tendría que haber esto, es que tendría que haber lo otro, es que tendría que existir esto. Por ejemplo, el otro día oí que tendríamos que tener una OTAN de la hispanidad. Oye, sí, ¿por qué no? Sería fantástico, pero el hecho es que no la tenemos, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que tenemos que dejar de escribir cartas a los Reyes Magos y comenzar a construir una hispanidad cohesionada, absolutamente factible y que puede ser la plataforma alternativa a la cultura anglosajona, al menos claramente en el plano de lo que hoy se llama Occidente. Muy bien, entonces la primera cuestión absolutamente fáctica, absolutamente tangible que tenemos es que nosotros no somos un artificio, nosotros somos una realidad absolutamente tangible, que comparte coordenadas absolutamente fundamentales para cualquier cultura. En primer lugar, su base axiológica, orientadora, dadora de sentido, su eje vertical, que viene dado por la cultura de base católica. En segundo lugar, la lengua. Y quiero extenderme aquí un poco porque este va a ser un poco el pivote fundamental de mi presentación. Debemos entender que nosotros vivimos dentro de la lengua como el pez vive dentro del agua. Es decir, de una manera totalmente inconsciente. Es normal, porque la lengua es el oxígeno de lo humano, ¿no? La lengua es, bueno, el código gracias al cual nos comunicamos y gracias al cual podemos interactuar con la realidad. La lengua no es un conocimiento más, la lengua es la base del conocimiento. Cuando a mí, que trabajaba en una universidad científica, mis alumnos se acercaban y me decían, profesor, es que yo no soy un humanista, yo no necesito hablar así como usted. No es que vas a hablar como yo, es que tu condición humana pasa por el lenguaje. Y mientras más afinado, más lleno de matices, más lleno de conceptos, más fenómenos tú vas a poder captar, más libre tú vas a poder ser, más valor tú vas a poder añadir. La lengua es un fenómeno sobrecogedor, es lo que nos separa del resto de los mamíferos, es sobre la lengua que erigimos la cultura, que es el territorio propiamente de lo humano. Entonces, otra cosa que vale la pena puntualizar sobre la lengua es que la lengua no es un código intercambiable y neutro, sino una interpretación de la realidad. La lengua no describe la realidad, sino que la interpreta en función de las necesidades de una cultura dada, ¿no? Y esa interpretación es distinta según cada lengua.
Por ejemplo, yo tengo un diccionario Yanomami español. Es fascinante. Cada palabra de Yanomami nunca tiene un equivalente en español. Cada palabra en Yanomami tiene que pasar por una paráfrasis, una descripción, porque quien vive en Yanomami está en otro mundo. Nuestra lengua es una manera de ser, es una manera de estar, es una manera de sentir y lleva inscrita en sí una historia, en este caso nuestra propia historia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso y genera unos reflejos culturales absolutamente extraordinarios y tangibles. La lengua es el territorio de lo humano y por hoy, en este momento, en el siglo XXI, es el principal territorio de lo hispano. Los hispanos siempre hemos compartido factores que nos dinamizan, por ejemplo, religión, por ejemplo, la corona, por ejemplo, la lengua, etcétera. Todos ellos muy importantes, ¿no? Poder político, la religión, todo esto es fundamental. Ahora bien, el factor absolutamente tangible hoy, el factor que más tracción nos da hoy, es la lengua española. Tomemos conciencia de esto, de verdad, profunda conciencia. El compartir el código lingüístico genera un territorio de significación de 500 millones de personas. Esto ya no es un hecho meramente comunicacional, sino un hecho de fraternidad y un hecho político. Esto es brutal y nosotros no lo vemos. Vivimos en ello como si fuera, no sé, el aire que respiramos. Tenemos que tomar conciencia de que la lengua, su difusión, su afianzamiento, es un factor indispensable de la continuidad de nosotros como bloque histórico distinto y con futuro. Y es el bloque, es la parte más importante de los factores constitutivos de la hispanidad. No voy a decir más importante, pero sí en todo caso más tangible y más a la mano para acelerar procesos. Entonces, somos una comunidad natural y somos una plataforma mundial. Hay una plataforma islámica, una plataforma eslava, una plataforma anglosajona, una plataforma china y hay una plataforma hispánica. Pero esta plataforma hispánica no tiene traducción política concreta. Somos un archipiélago de impotencias cuando podríamos y deberíamos ser, como fuimos, una potencia. Vamos a dar un contexto para que se vea claramente la potencia justamente del español, rápidamente. En el mundo hay 7.000 lenguas, la base poblacional de esas lenguas, de prácticamente todas las lenguas del mundo, es extremadamente exigua. 6.500 lenguas del mundo son habladas por el 5% de la población mundial. El español solo es hablado por el 7,2% de la población mundial. Es decir, el español solo es más que 6.500 lenguas de las que existen actualmente en términos de hablantes. La riqueza se genera esencialmente en 12 lenguas, la riqueza mundial. Y la mayoría de las lenguas está confinada a ámbitos de la casa, de la tradición, y no sirve para engranar en procesos muy macro, muy complicados, sino que están en el registro de los afectos, las tradiciones, etcétera. No han desarrollado, no se han equipado para afrontar temas contemporáneos absolutamente neurálgicos. La mayoría de las lenguas, y esto es absolutamente clave, no podrán ser digitalizadas o será extremadamente difícil el que lo sean. Esto por un hecho que la mayoría de la gente suele no saber, la mayoría de las lenguas del mundo ni siquiera tienen alfabeto, ¿no? Es decir, son lenguas que están literalmente en el aire, ¿no? Las lenguas potentes no solamente tienen poder político, sino tienen un equipamiento en gramática, en ortografía, en vocabulario, en
digo yo también, digitalización. Yo me atrevo a predecir que la dimensión digital está generando un tal volumen de sensaciones, experiencias, productos, que la lengua que no esté adecuadamente digitalizada sencillamente va a desaparecer. Y esto va a ocurrir, por cierto, bastante pronto, ya está ocurriendo de manera muy tangible. No nos va a pasar a nosotros, claro, porque el español es una megalengua. Las megalenguas son lenguas que tienen más de 400 millones de personas, que son internacionales, que se hallan equipadas a todo nivel. Y en el mundo, fíjense ustedes qué suerte tenemos, solo habría 3 megalenguas propiamente. Ni siquiera el francés o el alemán son propiamente megalenguas. No califican desde el punto de vista de la cantidad de hablantes, por ejemplo. Entonces, el español, que es una megalengua, quiero decirles que es una lengua plenamente equipada, que es la primera lengua de América, el 40% de la población de América habla español, y es la única lengua en la cual usted va a poder entenderse por todas partes en español. Es decir, desde Alaska, donde estuvo José Luis, por cierto, recientemente, hasta el sur de Suramérica, usted siempre va a encontrar a alguien que habla español. Es la única lengua que siempre va a encontrar un hablante. Por supuesto, desde el momento que llega para México, ya la cosa es indetenible, incluyendo Brasil, que nosotros nos entendemos perfectamente con ellos en portuñol. Es la primera lengua de América, es la primera lengua latina. La gente suele no saber que tenemos la familia indoeuropea, dentro de la familia indoeuropea de lenguas tenemos la familia latina, la familia germánica, etcétera. La familia latina, que incluye el catalán, el italiano, etcétera. Bueno, de cada 10 hablantes de lenguas latinas, 5 son hispanohablantes. 5. La mitad son hispanohablantes. Esto es brutal. Es la primera en implantación. Las grandes lenguas del mundo, el inglés, el francés, suelen tener una implantación que no pasa del 40% realmente en los países que la tienen como lengua oficial. Porque en realidad, en buena medida no son lenguas de la casa, sino son lenguas de la escuela, en el mejor de los casos. En cambio, en español no. Es decir, los hispanohablantes somos, en términos generales, hablantes lengua materna. Somos arrullados en español. Nos salimos de la cuna en español. Caminamos en español, etcétera, etcétera. Es la segunda lengua materna del mundo, solo superada por el mandarín y por encima del inglés. Y quiero decirles algo que es importante entender, porque estamos en una guerra de idiomas, ¿no? Mucha gente piensa que el inglés tiene como aproximadamente 400 millones de hablantes lengua materna y que tiene en hablantes lengua extranjera y lengua propiamente segunda lengua, más de 1.000 millones de personas. Está demostrándose de manera cada vez más clara que esas personas que dicen hablar inglés, lo que suelen saber es preguntar dónde está el baño y no entender la respuesta. Pero esto es parte de la propaganda. Yo tengo que inflar a mi equipo y entonces digo, bueno, es que todo el mundo habla inglés. No. Los holandeses sí es verdad que hablan muy bien inglés, pero la mayoría en Hispanoamérica, por ejemplo, nadie habla inglés, a menos una pequeña capa dirigente, en fin, más o menos quizá 1%, y estoy casi seguro de que estoy exagerando, habla inglés, de resto nadie. ¿Y por qué? Dirán ustedes, es que no tenemos talento para los idiomas, que no nos interesa. No, es que nosotros no nos sentimos solos. Yo tomo mi teléfono y tengo 500 millones de posibilidades de conversación. Un holandés levanta su teléfono y tiene un puñado de posibilidades de conversación con todo lo que esto implica, ¿no? Bien, mientras más uno sabe que su idioma es hablado, menos aprende uno otro idioma. Por supuesto, en esta lógica, evidentemente, ¿quiénes son los que menos hablan lenguas extranjeras? Los anglos.
porque ellos esperan que los otros hablen su lengua, ¿no? Bien, el tercer poder de compra está en la hispanidad, el tercer PIB del mundo y, muy importante, somos la tercera comunidad en Internet. Esto para nosotros es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental porque está irrumpiendo un mundo nuevo. Está irrumpiendo la dimensión virtual. Creo que, no sé si lo asomaba esta mañana, pero en definitiva, nosotros somos las personas que nacimos en el siglo XX, que hay muy pocas, las personas que nacimos en el siglo XX somos quizá las últimas que tuvimos una infancia plenamente física. Ya las personas plenamente del siglo XXI tienen una configuración del mundo muy distinta. Quiero traer a colación una anécdota que cuento con frecuencia y que consigno en el libro. En Venezuela, en el 2016, la situación era muy complicada, llena de disturbios, en fin, una situación, la ciudad prácticamente en llamas, ¿no? Y en medio de ese contexto tremendo, de persecución política también, etcétera, y de hambre, de hiperinflación, una cosa pero apocalíptica, ¿no? Fíjense ustedes. Yo pregunto en medio de ese contexto a mis alumnos, ¿qué tendría que pasar para que ustedes, ya sin dudarlo, se fuesen de Venezuela? Y confieso que la respuesta me dejó absolutamente abismado, porque fue unánime y a todos ellos les parecía, ¿qué pregunta tan estúpida está haciendo usted, profesor? Evidentemente que lo que tendría que ocurrir para que nosotros nos fuésemos de Venezuela es que nos corten Internet. Internet es el cordón umbilical con la nueva existencia, de cierta forma. Eso nosotros, quizás las personas nacidas en el siglo XX no lo palpamos tanto, ¿no? Pero es brutal lo que está ocurriendo. Entonces, está emergiendo, y estoy hablando además de una Venezuela que, aparte de lo que yo les decía, con un ancho de banda muy estrecho y con una velocidad en la red ínfima. Y sin embargo, aquello era lo más importante. Lo más importante. Es decir, fíjense, está por encima de la patria, por encima de la familia. Es decir, yo esperaba que la respuesta a esa pregunta iba a ser, profesor, que no tengamos que comer, profesor, que metan preso a mi hermano. No, que nos corten Internet. Esto es brutal. Estamos hablando de un verdadero cambio antropológico. Nosotros somos, los del siglo XX, los últimos que tuvimos una infancia física, que subíamos a árboles, que hacíamos juegos físicos. Estamos ante una nueva humanidad. Esto tiene unos aspectos, a mi manera de ver, muy negativos, pero tiene otros muy positivos desde el punto de vista de la hispanidad que yo voy a tratar de poner de manifiesto, porque esta dimensión virtual es un acelerador del proceso, o puede ser un acelerador del proceso de cohesión hispánica. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el punto que realmente es más palpable y más esperanzador para mí de lo que está ocurriendo con la hispanidad gracias al advenimiento del ciberespacio, de Internet, de lo virtual? Que antes la inmensa geografía y las fronteras jurídico-políticas nos separaban de una manera casi irresoluble. Y de repente irrumpe un factor tecnológico y a un costo ínfimo, en tiempo real, y gracias a una cultura y lengua compartidas, estamos generando un volumen de intercambios entre hispanos que no ha existido nunca, nunca, y que no pasa por unos iluminados, por el Estado, por un liderazgo X. No, no, no. Los individuos prenden su ordenador y están aquí en Cartagena y se reúnen con alguien que está en Buenos Aires, sin ningún problema, sobre la base de la cultura compartida y la lengua. Esto está generando
entonces un volumen de lo que yo llamo intercambios interhispánicos, entendiendo en este caso interhispánicos como personas que son hispanos, pero de países diferentes, porque siempre los hispanos han intercambiado con otros hispanos, pero de su propio país. Ahora no, ahora esto está generando otra dinámica que está generando, que nos está poniendo, que está poniendo de manifiesto nuestro verdadero volumen, nuestro verdadero peso. Entonces, esto para mí es algo que a la larga va a terminar exigiendo una institucionalidad distinta. Nosotros tenemos, los hispanos, nada más y nada menos, esto tiene un valor político brutal, la tercera macrocomunidad virtual del mundo. Solo están por delante la macrocomunidad china y la macrocomunidad anglo. Esto para nosotros, esta macrocomunidad virtual, tiene un valor político absolutamente, o sea, es imposible exagerar el valor político que esto tiene, porque a diferencia de la plataforma china o de la plataforma anglo, nosotros no tenemos un país locomotora, los anglo tienen los Estados Unidos, los chinos tienen China, en cambio nosotros no tenemos. Y esto va a, dado el mutuo conocimiento que genera y el palpar la realidad compartida, va a terminar por generar procesos de cohesión. Entonces, hemos dicho que el ciberespacio es esencial en todo esto y yo quiero traer a la mesa el entendimiento cabal de que el ciberespacio está funcionando, está operativo, en el sentido de que como posibilidad técnica está y que esa posibilidad técnica ya la estamos aprovechando. Vamos a vivir en buena medida cada vez más en experiencias virtuales, digitalizadas, ciberespaciales. Perdonen que me voy a poner mi chaqueta polar porque debo estar con la tez azul y aquí veo unas estalactitas, estalagmitas. Yo estoy a punto de congelarme. Veo que hay gente, aquí miren, veo que hay gente que se está también aquí sintiendo con mucho frío. O sea que no es un tema del termostato de Carlos Leañez, creo que esto es intersubjetivo y objetivo. Bueno, veo que Ángel salió corriendo, así que vamos a ver si sentimos que la temperatura se restablece y la homeostasis, que a esta edad es tan difícil de conseguir, se restablece. Bueno, ¿cuáles son las experiencias ciberespaciales? Cada vez estamos lidiando con imágenes más nítidas. El sonido es cada vez más límpido, sin ecos, sin latencia. El advenimiento de hologramas tridimensionales está a la vuelta de la esquina. Ya un señor que, bueno, no me resulta muy estimable de la política francesa, que se llama Jean-Luc Mélenchon, hizo un discurso en París y él mismo estaba en hologramas en 4 o 5 sitios diferentes. Qué pesadilla, ¿no? Bueno, él mismo estaba en hologramas en 4 o 5 puntos diferentes. Cada vez más va a ser posible el montar, por ejemplo, que yo llegue a mi casa en Caracas, hoy vacía, hoy llena de telarañas, con polvo que se asienta. Yo llego, hago un viaje relámpago, la limpio, la acomodo y la registro visualmente y luego la reproduzco en el ciberespacio e invito a cenar a mis hijas y cenamos virtualmente. Es un comedor virtual, pero a nivel de hologramas. Y nos estamos viendo. Y ojo, si nos ponemos lo que llaman trajes ápticos, vamos a poder sentir el apretón de un abrazo. Es decir, ojo, esto ya es técnicamente posible, lo que pasa es que todavía no está muy difundido. Por ejemplo, lo de los trajes ápticos está en plena etapa de experimentación, pero lo de los hologramas ya es posible, lo que pasa es que es muy caro. Y ocurrirá con esa tecnología lo que ocurre con todas. Al comienzo yo me acuerdo cuando salieron los primeros móviles, una cosa que tenían poquísimas personas, que pesaba como 8 kilos, que era gigantesco, de un aspecto que hoy diríamos casi que grotesco, y resulta que hoy todos tenemos un móvil
y no podemos salir a la calle sin él. Ojo, yo les confieso que yo en la casa cargo el móvil encima, o sea, en la propia casa yo estoy con el móvil, voy a todas partes, ya solo no me acompaña bajo la ducha, ¿no? Lo cual deja de manifiesto de una manera muy clara, de una manera absolutamente palpable, que ya nosotros estamos en esa nueva dimensión y que además el móvil es una prótesis cognitiva sin la cual ya prácticamente no podemos operar. Es brutal. O sea, las cosas están ocurriendo, lo que pasa es que no las estamos dimensionando, sopesando, ¿no? Bien, otra cosa que está ocurriendo, gracias a todo el ciberespacio, es un tema que es absolutamente escalofriante, que es la convergencia del procesamiento del lenguaje natural con la inteligencia artificial, con lo cual las máquinas están hablando. Yo todos los días hablo, literalmente hablo con Grok, con Gemini, con ChatGPT, que llamaba Gerardo Pérez Torres, Gerardo Pérez Torres, ChatGPT. Todos los días hablo para cruzar ideas, para ver qué le parece un párrafo. El otro día tenía un artículo de prensa listo y se lo leo y comienzo a discutir y se me cayó el artículo. O sea, tuve que volverlo a escribir. Me lo zarandeó de manera tal que, oye, lo habría mandado gozoso, pero ya después de ver las inconsecuencias lógicas que tenía el artículo, no lo pude mandar. Y me costó mucho trabajo. Pero bueno, este tema de la traducción e interpretación automática está generando cosas como la siguiente. Muy pronto vamos a estar viviendo dentro de ideas que no han concebido humanos. Esto es tremendo. Perdona, hay gente que piensa que eso es imposible, que eso no va a ocurrir nunca. Yo lamento discrepar y les voy a decir por qué discrepo. Yo en 1994 comencé, es decir, en el siglo XX, comencé a seguir en la pista el tema de la traducción automática. Y yo pensaba, la traducción automática jamás llegará a las posibilidades cognitivas, al sentido del matiz que tiene un traductor humano. La profesión número 1 en los candidatos al paro hoy son los traductores y los intérpretes. Y les quiero decir que el estado del arte de la traducción automática es absolutamente extraordinario. Y el traductor que hoy me diga que no está, al menos desbrozando el camino primero con inteligencia artificial, está mintiendo. Ya los traductores generalmente lo que hacen es retocar la inteligencia artificial. ¿Y qué tal si eso comienza a pasar con todo tipo de textos? Que comenzamos a retocar la inteligencia artificial. Esto es brutal. Y el tema de la inteligencia artificial tiene, con respecto a la lengua, algo que tenemos que entender, que es un tema de seguridad cultural, que es el siguiente. Toda inteligencia artificial tiene un sesgo. Por ejemplo, Gemini, la de Google, es progre, totalmente progre. Ustedes se meten en Grok y es otra cosa, es bastante más amplia, bastante más sin, como que el algoritmo de lo políticamente correcto no le funciona o no lo tiene tan bien instalado. ChatGPT también, pero cada una tiene su personalidad, pero en todo caso son todas de matriz anglo. Esto es tremendo. Las consecuencias que puede tener eso sobre nuestra cultura y sobre nuestra lengua es brutal. ¿Quién lo está viendo? ¿Quién lo está trabajando? Pocas personas. Y este es un tema absolutamente neurálgico. El mundo del futuro, por cierto, quiero decirles lo siguiente, quizá ustedes tendrán hijos, algunos tendrán nietos. Quiero decirles que a menos que ustedes sean cultores y admiradores de una cultura dada, en cuyo caso sí se justifica plenamente el aprendizaje de una lengua extranjera, porque se meten en la cultura y la viven por dentro, a partir de todos sus intersticios,
Pero si usted lo que necesita o que lo que tiene es una relación utilitaria y pragmática con la lengua, desde reuniones de negocios hacia abajo, aprender una lengua extranjera hoy es inútil. Lo que pasa es que no hemos adquirido el hábito de los aparaticos, pero ya hoy es inútil. Es decir, el nivel, después de ingentes horas, el nivel de inglés medio que adquiere un hispanohablante ya es muy inferior al nivel de inglés que tienen los aparaticos. Entonces, digamos, a menos que usted, yo por ejemplo, que he pasado buena parte de mi vida estudiando idiomas, gracias a Dios que lo he hecho porque me gusta, porque si no estaría diciendo he perdido mi vida. Lo he hecho porque me gusta, porque a mí las lenguas me gustan, siento que me meto en otros mundos al meterme en otras lenguas, y eso es fascinante. Y es una experiencia incluso desde el punto de vista cognitivo distinto. Eso es fascinante, pero es que gracias a, si yo me hubiera metido porque es útil, bueno, es que ya no, ya ese factor ya está cubierto por los aparaticos. Creo que se abre un futuro en donde el buen hablante ya no será aquel que hable otro idioma, sino el que hable a plenitud su propia lengua, que podrá ser traducida. Pero la diferencia no es ya hablar muchos idiomas, eso ya no será una gran competencia. La gran competencia será ser un hablante muy sofisticado, muy refinado, con capacidad de conceptuación y de agregar valor absolutamente extraordinaria. Por lo tanto, yo les recomiendo a los que están aquí que supervisen muy bien la enseñanza de la lengua española que le dan a sus hijos, que está en España en plena crisis, y en la España en donde no hay problema de autonomía ni nada, en la parte de donde las clases son en español, la comprensión de lectura está bajando, la incapacidad de adaptación a las diferentes situaciones de habla está bajando. Vamos, es tremendo. Y quiero decirles algo que dice el maestro Gregorio Luri y que es muy importante. Hasta los 9 años se aprende a leer, y a partir de los 9 años se aprende leyendo. Quien a los 9 años no ha aprendido a leer, no tiene unas posibilidades limitadas de expansión cognitiva. Pero bueno, eso es para otra conferencia, héroes. Entonces tenemos todo este tema y, yo les decía, tenemos el ciberespacio ocupado, adecuadamente ocupado. Somos la tercera lengua en la red, 7,9%. El 70% de los hispanohablantes tiene acceso efectivo a Internet. El 55,3% lo utiliza a diario, 8 horas al día en promedio. Brutal. O sea, ¿por qué traigo estos hechos? Porque estoy diciendo que voy a hablar de hechos, la lengua es un hecho, el ciberespacio es un hecho, y esto tiene consecuencias. 8 horas al día en promedio. Es la segunda lengua en redes sociales, es la segunda lengua en canciones y series. Esto es brutal, brutal. En Spotify, las 10 primeras, 4 son canciones en español, el resto es en inglés, y el resto de las lenguas, buenos días, si te he visto, no me acuerdo. La segunda en el desarrollo de las inteligencias artificiales de consumo masivo. Cuando uno interroga y zarandea la inteligencia artificial sobre cuál es la lengua que tienes mejor trabajada, donde tú te consideras más a plenitud, obviamente todas responden en inglés, al inglés, dicen el inglés, pero después el español. Y ojo, todas responden que el mejor par de traducción que tienen es el par de traducción español-inglés. Esto nos pone en un nivel de equipamiento estratosférico. Es decir, nosotros estamos en el centro del sistema lingüístico mundial, en el centro. Bien, entonces todo esto, todos estos factores ciberespaciales, todas estas posibilidades, están creando una presión independiente, concreta y de abajo hacia arriba. Ustedes dirán, ¿y dónde está eso? No lo veo. Bueno, voy a traer un hecho pre-internet para que veamos la potencialidad una vez advenido Internet.
Basta con que los hispanohablantes encontremos causas comunes y las trabajemos juntos para que consigamos el objetivo, porque las cantidades cambian las calidades. Y el tamaño sí importa, sí importa. En política genera unas escalas que generan potencia. Hace unos años, ustedes recordarán que nos querían quitar la ñ de los teclados de los ordenadores, por razones de escala, unos tecnócratas. Querían homogeneizar, les resultaba más fácil, bueno, que salieran los teclados sin la ñ, y además aducían que si apretábamos la tecla Control, Alt, Escape, o sea, iba a terminar en un acto prácticamente de contorsionista, pues íbamos a terminar por configurar la muy anhelada ñ. ¿Y qué pasó? Que la gente dijo, no, cono. Dijo literalmente no, y lo dijo a todos los niveles, desde el nivel más bajo y inconsciente de estos temas hasta el nivel más alto, porque nuestra identificación con la lengua es intensa y la ñ es nuestro emblema. Y nadie nos puede quitar la ñ. Y dale, y dale, y dale, y Vargas Llosa, y García Márquez, y Pepito en la esquina, y todo el mundo dale, dale, dale. ¿Y qué pasó? La ñ está en los teclados que nos dan. Imaginemos que nosotros eso que hicimos con la ñ lo hacemos con todo. El mundo está a nuestros pies, porque nosotros, si tomamos la ventaja de la escala y la comunidad cultural, somos una fuerza irreprimible. El costo de oportunidad de estar separados es brutal. A mí cuando me dicen, no, pero es que tú lo que planteas es irreal, pero a ti te parece real lo que estamos viviendo, que tenemos todos estos factores que son absolutamente tangibles y que nos traerían una ventaja absolutamente extraordinaria, y sin embargo persistimos en el error. Es brutal, es brutal. Entonces, pienso yo que nuestras élites políticas, culturales, comerciales, van a ser cada vez más sometidas a una presión por parte de causas panhispánicas con sede en el ciberespacio. Y el tema hispanista va a ser cada vez más, y como lo está haciendo, por cierto, pero no es muy percibido, va a ser cada vez más un tema en el tapete que va a tener que ser atendido so pena de perder, por ejemplo, elecciones. Y ahí sí es verdad que o corres o te encaramas, como decimos en Venezuela. Comenzarán las élites a cambiar su agenda, o comenzarán las élites a ser cambiadas. ¿De acuerdo? Esto, repito, es absolutamente tangible. Si no me creen, por ahí en una mesa está un libro que les va a dar más datos, más detalles, porque me explicaron que nada más disponía yo hasta las 12 de la noche. Dentro de unos minutos se verá una cena, pero no quiero abusar de ustedes. Fíjense ustedes, el tema de que ya tenemos un territorio ciberespacial en el que estamos convergiendo y que permite todo esto que estoy tratando de describir, está acompañado, por otro lado, por la rebelión hispanista. ¿Qué es la rebelión hispanista? Es el movimiento generador de autoconfianza. Nosotros tenemos un problema esencial de falta de autoconfianza y de fe en nosotros mismos. Nosotros estamos en ejercicios constantes de auto-odio y autodenigración. Eso tiene que cesar. La rebelión hispanista, ¿qué es lo que hace? Esencialmente, desgarrar el velo de los relatos que cubren la realidad nuestra. Remontar el borrado de origen, poner a relucir la casta hispana, aquello de lo que estamos realmente hechos. Y en este sentido, voy a decirlo rápidamente, porque repito, en 5 horas no es mucho lo que se puede decir, tiene varias olas. La primera es una ola de demostración. Hay que demostrar que esto es falso, tú tienes que convencerte por la vía racional de que esto no es así, de que te han mentido. Y en este sentido, emblemático es el libro Imperiofobia de María Elvira Roca Barea.
Es el emblema de la primera ola, que es una ola de demostración. Estamos caminando en terreno minado, nos han convencido de que somos la última rueda del carro, y viene una señora que plantea a una editora un libro que, si yo hubiese sido el editor de Elvira, habría dicho, vamos a hacer un tiraje de 1000 ejemplares, esto no lo va a leer nadie. ¿Y qué pasó? Que tiene más de 100.000 ejemplares, más de 40 ediciones. ¿Por qué? Un libro que es académico. ¿Cómo es posible que haya calado tanto? Eso da una medida de la necesidad que nosotros teníamos de creer que no somos la basofia que nos decían que éramos. Imperiofobia es agua fresca a una garganta reseca y fue bebida con fruición. La segunda ola es una ola que, sobre la base de la anterior y en interacción con la anterior, lo que persigue ya no es demostrar, sino mostrar. Y el emblema, para mí, de esa segunda ola es la película Hispanoamérica, cuyo director está aquí, y por cierto quiero pedir un muy fuerte abrazo, un muy fuerte aplauso para José Luis. No ocurre todos los días tener un hito de lo que se está diciendo mientras se está diciendo. Y realmente, José Luis, el trabajo de la película Hispanoamérica apenas comienza. Por el momento ha sido vista, pero no ha sido leída. Hispanoamérica, la película, hay que leerla, porque infunde confianza y revela dimensiones que tenemos que explorar para dar con nosotros mismos. La otra, nada más y nada menos, ¿dónde está Ángel? Ángel. Los héroes de Cavite, otro hito. Aplausos a los héroes. Nadie tiene su nombre mejor puesto que Ángel. Nadie tiene su nombre mejor puesto que Ángel. Y los héroes de Cavite son una maravilla. Unos literales, unos caballeros, unos ángeles de la hispanidad, que están haciendo una labor prodigiosa de conexión, de soporte, de logística, absolutamente significativa. Yo particularmente vengo a hacer una gira sobre mi libro, y todo fue con los héroes de Cavite. Yo de verdad no puedo felicitarlos de manera más enfática. Ahora, ¿qué es la tercera ola? Que encarna, de nuevo estoy sacando los emblemas, los héroes de Cavite. Es básicamente un uso panhispánico del ciberespacio para poner de manifiesto una serie de fenómenos aceleradores de lo que es básicamente un proceso espontáneo de intercambios interhispánicos. Ese proceso transcurre de manera espontánea, pero también hay que acelerarlo, también hay que darle forma, también hay que visualizarlo. Y en ese sentido, para mí, la red más activa y verdaderamente panhispánica, porque no se vaya a creer que los héroes de Cavite están en Murcia y sus alrededores, cerca de la casa de Ángel. No, no, no. Es verdaderamente un fenómeno global. Y por último, como intuición, a mí me parece que vale la pena traer a colación el protocolo de Santa Pola, que ya busca como federar diferentes asociaciones, a veces en función de acciones políticas concretas. Este es un tema también muy interesante. Entonces tenemos, fíjense, el ciberespacio como irrupción de un territorio nuevo que facilita nuestra interconexión y que no existía, y que supera, puentea las fronteras jurídico-políticas y las inmensas distancias geográficas. Y por el otro lado, hay un surgimiento de conciencia gracias a la rebelión hispanista. Todo esto está generando un indispensable realineamiento emocional colectivo. Nosotros estamos lastrados esencialmente por dos emociones. En la España europea, la vergüenza, y en las Españas americanas, el resentimiento. Por un lado, aquí veo hoy vi un tuit de Ilone Ibarra, ¿cómo es que se llama? Ilone Ibarra.
oye, que casi que me provocó ponerlo aquí, insertarlo en la presentación, porque es exactamente esa visión de quien se considera justiciero, y que en definitiva lo que es un agente de apocamiento y disolución de nuestra comunidad histórico-política. Gente que siente que está haciendo justicia al decir, sí, nosotros los ofendimos, sí, nosotros los vejamos. No, no nos ofendieron, no nos vejaron, nos constituyeron. Y mientras estuvimos juntos, también nos fue que todo pusieron en obra para disolvernos. Entonces, en América hay que pasar del resentimiento, somos víctimas, que mal nos trataron, etcétera, al agradecimiento y al reconocimiento de nuestra raíz hispana como nuestra raíz única, común y absolutamente principal. Y en España hay que reconectar con el orgullo. El día de mañana todo el mundo con el pecho en alto, con la frente en alto, mirándose en el espejo y decir, qué bello soy, hispano. Todos, por favor. Mañana levantarse con fervor. Nosotros no somos menos que nadie y más que muchos. Bien, las élites sí están bajo presión, cambiarán o serán cambiadas. Las fuerzas espontáneas hispanas son los intercambios interhispánicos, la rebelión hispanista, ya he dicho esto. Ahora, puede darse también un refuerzo desde los estados. Esto no es lo principal, los estados, los visionarios, los poetas, las individualidades, eso no es lo principal. Lo principal es lo que ya yo he dicho. Pero, caramba, si un estado le pone el hombro al asunto, no estaría mal. Voy a tener un ejemplo muy concreto, para que ustedes vean hasta qué punto cuando un estado hace las cosas bien, puede obtener resultados absolutamente prodigiosos y de inmensa envergadura. En la década de los 90, el rey Juan Carlos llama a su despacho a Víctor García de la Concha, que fue director de la Real Academia Española y que fue director del Instituto Cervantes. Y le encargó una misión que implicaba recorrer América de arriba hacia abajo durante años. Eso fue lo que hizo don Víctor, que hay que hacerle calles, monumentos, condecorarlo, en fin, bueno. Es decir, nosotros tenemos gente absolutamente notable entre nosotros, lo que pasa es que no la conocemos. ¿Qué fue lo que hizo don Víctor? Don Víctor recorrió cada capital hispanoamericana, recorrió Nueva York, fue a Filipinas, fue a Guinea Ecuatorial y vino con una dulcísima y absolutamente fundamental cosecha, que es las políticas lingüísticas panhispánicas. ¿Qué significa esto? Que la lengua, esa cosa tan importante de la que hemos hablado, entre las grandes lenguas del mundo, la única lengua consensuada por todos sus hablantes es la lengua española. La autoría, quiero darles una noticia, quienes no lo sepan, el diccionario de la Real Academia no existe ya, se llama Diccionario de la Lengua Española y sus autores son la ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que tiene, sí, como primos inter pares la Real Academia, que pone ingentes recursos, pero que en realidad es una obra de todos los hispanos. Esto, mire, yo se los cuento y se me eriza la piel. Ese factor que tenemos de unidad en la diversidad, en lo que es gramática, ortografía y el léxico de uso corriente. Esa fue la cosecha que trajo don Víctor. Una excelsa obra de diplomacia cultural impulsada, fíjense ustedes, esto es importante resaltarlo, desde una institución que no está a la merced de las elecciones. Una institución que perdura y que puede tener el sosiego de ver cosas que van más allá de ganar unas elecciones.
El apoyo que le dio el rey Juan Carlos, el padre del rey actual, a ese proyecto fue extraordinario. Y bueno, el resultado fue absolutamente extraordinario. Siempre, yo digo, a veces los que nos acechan parpadean y de repente surgió este producto, que es nada más y nada menos la consolidación de nuestro campo simbólico. O sea, el valor estratégico de esto y político es insondable. Y sin embargo, nadie se dio cuenta. Elvira siempre me dice, Elvira Roca Barea, Carlos, es que hay que pasar agachado, hay que aprender a veces a callar, no todo se puede decir. Y bueno, uno se termina colando. Este tema se les coló, a la Matrix se coló, y afortunadamente se coló. Y lo traigo a colación porque a veces, si bien es lo principal, caramba, ¿cuánto ayudaría un Estado que ayudara a impulsar y a dinamizar todos los procesos de los cuales venimos hablando? Quiero en este sentido acotar lo siguiente. Miren, España no es España. Ante los ojos de los verdaderos poderes del mundo, de los verdaderos amos del poder en el mundo, España no es España. España es la cabeza de la hispanidad. Y como tal, no puede levantar cabeza. Tengan ustedes conciencia de eso. España está sometida a presiones que no son las mismas a las que está sometido un país como Polonia. Porque España, si recupera su verdadera dimensión y retoma su casta y levanta vuelo, y nosotros con ella, pues se genera una dialéctica de imperios nueva, con un nuevo interviniente. Entonces, por favor, si ustedes quieren anotar una sola cosa, España tiene el mundo en contra, porque España tiene la posibilidad de generar un nuevo actor global que nadie quiere, salvo los hispanistas. Entonces quiero decir que nuestra lucha es muy exaltante y tenemos que cometerla con mucho entusiasmo, porque tenemos una ingente cantidad de factores, pero ellos también lo saben y por lo tanto propician separatismos lingüísticos, separatismos étnicos, y tienen entre nosotros cantidad de militantes del apocamiento y la disolución de la hispanidad, verdaderos agentes, verdaderos caballos de Troya, que son muchísimos entre nosotros y que son incluso subsidiados por el Estado. En España se da un fenómeno insólito, que es que el Estado le paga a los agentes que lo van a disolver. Insólito. España no es solo España. Quiero que ustedes se metan esto en la cabeza. Yo soy venezolano, nací a 8.000 kilómetros de aquí. España no es solo España. Si España cae, si España se disuelve, si España salta en más pedazos, la hispanidad está probablemente herida de muerte. Entonces entendamos y pongamos bajo lupa cada fenómeno que persigue disociar a España. Son muchos inocentes corderos, ejecutores de designios que no son procesos espontáneos de aquí. Ojo, anótenlo. Y se lo digo de corazón, la responsabilidad histórica de España es brutal, brutal. Y es brutal porque además México no quiso asumir, México repudió la herencia. México sería el país que también podría, pero es que México no quiere, no puede estar hasta aquí de relatos negrolegendarios que lo tienen completamente inhabilitado. España es el único país que tiene tracción para impulsar una nueva plataforma mundial. Y entiendan, eso implica que España no puede no estar bajo asedio y en la lupa de todos los factores que implican poder global. Sería ingenuo por parte nuestra no pensarlo así. Entonces, bueno, básicamente yo pienso, fíjense ustedes qué curioso, que los franceses o los francófonos tienen una institución que se llama Organización Internacional de la Francofonía.
los lusófonos tienen la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y nosotros tenemos una cantidad de instituciones muy atomizadas, salvo la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es la única que rescato a plenitud. Pero de resto tenemos una cantidad de instituciones que se mueven en mapas erróneos y que abarcan mucho y por lo tanto aprietan poco. Yo, por ejemplo, no creo en el mapa iberoamericano. Yo creo que nosotros ya con lo propiamente hispano tenemos suficiente poder y suficiente trabajo como para ir ya de entrada a pensar en una cosa a nivel iberoamericano. Y además, la locomotora nuestra es el español. Entonces, básicamente, ¿qué haría esta comunidad de países de lengua española? Que, repito, sospechosamente no existe. Existen congresos de la lengua española, existen, sí, cuestiones muy episódicas, cumbres de jefes y Estado iberoamericanas, en las que no se resuelven nada, no se resuelve nada conducente. Todo esto está bien, pero no es indispensable. Lo indispensable es lo que dije primero. Pero el refuerzo de los Estados sería importante, sería conducente, y me parece que la primera labor de una comunidad de países de lengua española sería justamente tratar el tema de la lengua, reforzar este activo estratégico que nosotros tenemos coordinando su enseñanza para superar el estado deficitario de muchos hablantes del español, generando un equipamiento tecnológico pleno, sobre todo en el tema de inteligencia artificial, asegurando, dando una garantía de uso en el ciberespacio para todos los hispanohablantes. Fíjense ustedes qué curioso que los países que tienen la velocidad más baja en Internet y el ancho de banda más estrecho son Nicaragua, Cuba y Venezuela, ¿no? En fin, hace falta algunos ajustes en el tema de la terminología científico-técnica, absolutamente subsanable, muy rápido, en cuestión de 6 meses, con inteligencia artificial y con un buen cuerpo de trabajadores. Tenemos que garantizar algo que es evidente, el uso del español en todo contexto, en todo país que tenga como español, el español como lengua oficial. A mí no me cabe en la cabeza, que siendo el español lengua oficial de España, haya españoles que no tienen derecho a escolarizar a sus hijos en español. O sea, es decir, yo no entiendo cómo la gente no ha insurgido contra esto, porque el que yo no le pueda transmitir en España una enseñanza primaria y secundaria en español a mi hijo y que su aprendizaje del español sea uno de la casa, con todas las limitaciones que eso implica en el sentido de no dominar una serie de registros complejos, es tremendo, es brutal. Es privar al hijo de un español que vive en una región cuya lengua no es el español, de una herencia absolutamente extraordinaria. Esto es completamente inadmisible y para mí, en mi cabeza hispanoamericana, eso no cabe. Y además, en mis referentes de política lingüística a nivel internacional, por ejemplo, Quebec. En Quebec, como ustedes saben, ellos han hecho del hablar francés un factor esencial de esa provincia. Y si usted llega como inmigrante a Quebec, pues si quiere meter a su hijo en la enseñanza pública, tiene que meterlo, lo obligan a que lo meta en la enseñanza en francés. Me parece normal, ¿no? Ahora bien, si usted es quebequense de origen anglo, usted tiene derecho a ser escolarizado en inglés. En Quebec, que tienen el cuchillo entre los dientes. Es decir, a mí me parece que los españoles han llegado a un nivel de inconsciencia e indefensión de su lengua tan tremendo que admiten como normales cosas aberrantes. Perdone que se los diga, héroes se los digo. No admitan como normales cosas aberrantes. Que un español no pueda educar en España a su hijo en español es aberrante. Aberrante. Gracias. La garantía entonces de uso en ámbitos nacionales e internacionales. Quiero decirles lo siguiente. Lo primero que hay que negociar
en una negociación internacional es en qué lengua se negocia. Si usted está en una mesa en donde hay factores angloparlantes y la reunión es en inglés, usted casi seguro perdió la negociación. Muy probablemente va a perder la negociación, a menos que factores extralingüísticos lo pongan a usted en una posición de poder brutal. Pero si en esa negociación el factor lingüístico y la fluidez de la negociación es esencial, usted la perdió si no habla su propio idioma. La perdió. La única manera de estar en una negociación en inglés, siendo un hispanohablante, es que ninguno en la mesa sea anglo de lengua materna y que también lo tenga como lengua extranjera. Allí sí, bueno, ¿por qué no? Pero si no, ni de CONA, no lo podemos admitir, no lo podemos admitir. Nosotros tenemos que poner en todos los foros internacionales y muy especialmente en la Unión Europea el español como lengua de trabajo, no como lengua de plenaria, nada más como lengua de plenaria del Parlamento Europeo, no, como lengua de trabajo, como lengua de corrillo, como lengua de pasillo, como lengua en la que se genera el jugo que lubrica las negociaciones. Tenemos que imponer el español. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo llega España a la Unión Europea? Con una promoción incomprensible de lenguas regionales. Llega con un papel en donde las lenguas regionales son un factor importantísimo para España. Todas las lenguas de España son maravillosas, todas son extraordinarias, y hay lenguas regionales y lenguas mundiales. Y entre las lenguas mundiales que tiene España hay una, el español, dos, el español, tres, el español, cuatro, el español. Solo el español es una lengua mundial de la lengua de España. Las otras tienen una relación, una realidad regional, y eso está muy bien. Pero pretender lanzar al foro mundial y europeo como lengua internacional las lenguas regionales solo denota el ser preso y rehén de una coyuntura política que no tiene que ver nada con los verdaderos intereses de España como continuidad. Por otro lado, una cosa esencial, debemos coordinarnos en lo que se refiere a la toma cultural y lingüística de Estados Unidos, de Brasil, de la Unión Europea y de China, que es un tema sobre el cual me llamó la atención Marcelo Gullo, de una manera muy potente. Nosotros tenemos esos destinos lingüísticos con una posibilidad absolutamente factible de hacer que en esos países el español se vuelva segunda lengua o se vuelva lengua internacional auxiliar o se vuelva colengua. No voy a extenderme sobre esto, pero esto es un tema de geolingüística bastante estratégico. Entonces, para finalizar, se está desatando una suma sinérgica, lo que yo he dado en llamar, perdón un momento que ahora me está dando calor, Dios mío, esto realmente, entonces, no, pero está bien, por favor no vayan a ponerlo frío. Se desata una suma sinérgica. ¿Cuál es la suma sinérgica? Que para mí es una ecuación de poder. Cuando uno suma gran escala, gran territorio y una lengua, está ante una generación de poder brutal. Y en ese sentido traigo a colación Babel, el episodio de la Biblia. La humanidad converge en un punto, humanidad, gran escala, convergencia geográfica, y todos hablan una lengua. Y el Dios celoso del Antiguo Testamento dice literalmente, bueno, parafraseo, como hablan una sola lengua, todo lo que emprendan podrán lograrlo. Y resulta que Yahvé es celoso de su poder y dice, me huele a golpe de Estado. ¿Qué voy a hacer? Voy a confundir las lenguas. Los voy a llenar de lenguas. Van a hablar muchísimas lenguas. Y por lo tanto no van a tener la escala, no van a compartir experiencias a gran escala, no van a poder generar todas las ventajas que trae el ser un gran grupo con un código común. ¿Cuál es el ejemplo más tangible de esta suma que estoy diciendo?
cada vez que hay mínimo de racionalidad administrativa y económica, se ve una gran escala, más de 300 millones de personas, un gran territorio, país bioceánico, una lengua, o por lo menos lengua vehicular, el inglés. Estos tres factores que generan los Estados Unidos de América. Esto está clarísimo, esto está clarísimo. Nosotros hoy tenemos la gran escala, 500 millones de personas como lengua materna, el gran territorio, la convergencia ciberespacial, y la gran lengua equipada, que es la lengua española. El conocimiento nuestro, gracias a la experiencia de los intercambios interhispánicos, está siendo acelerado y cambiando. Los relatos habilitantes se están generando cada vez más a partir de movimientos como la rebelión hispanista, y por lo tanto, la potencia panhispánica no es una quimera. ¿Y para qué la potencia panhispánica? Y voy llegando al final. Porque yo quisiera que leyéramos juntos esto para que nos quede este sabor de boca. La hispanidad, campo de equilibrios entre la compasión y la exigencia, el individuo y la comunidad, la fe y la razón. La hispanidad, alejada del darwinismo anglosajón, del totalitarismo chino, del fundamentalismo islámico, de la gaseosa posmodernidad. La hispanidad, camino de plenitud humana, forja interrumpida por las grandes secesiones hispanoamericanas que toca retomar hoy bajo las coordenadas del siglo XXI. ¡Viva la hispanidad, héroes!